y mis amados, hoy les damos el saludito, que el Señor me les bendiga mucho, espero se encuentren muy bien. Claro que sí es difícil para muchas personas y más para los jóvenes de hoy en día sentarse a escuchar un mensaje de una hora, ¿no? Entre más práctico hoy en día se hace todo, mucho mejor. Y qué lástima que de verdad estemos en años precoces dentro de estas tecnologías y dentro de la atmósfera que se maneja hoy en día está lo precoz, lo rápido. Entre más rápida sea la información que tú tomas, pues ya con eso basta y sobra. Y hay hermanos, hay hermanas incluso que ya se dedican a escuchar mensajes y sermones de 5 minutos, de 10 minutos, enseñanzas claves, así, todo es clave, 5 pasos, 3 pasos, 2 pasos, 10 pasos, para conocer las escrituras, y ya creemos que incluso con un video de 5 minutos vamos a comprender qué es lo que pasa en las escrituras y a entender los misterios y la ciencia. Y nosotros llevamos años y hasta ahora estamos como en escasos libros leídos de las escrituras. No, la idea es no caer precisamente en eso de lo precoz, que nos cueste. Si nos cuesta mucho, por lo menos estudiar una hora las escrituras al día, ya estamos haciendo mucho, porque la palabra hace lo que debe de hacer, ¿no? Si algo hemos visto nosotros a través de lo que hemos estado leyendo de las escrituras, es que muchas veces se nos pasan las perlas, se nos pasan los tesoros, las riquezas de la palabra, se nos pasan precisamente por andar de afán, por andar corriendo. Y las escrituras no es bueno leerlas de afán, ni leerlas corriendo, ni sentarnos nosotros a escuchar con afán un mensaje. Sí es bueno que podamos nosotros estar meditando en las escrituras. Si ustedes pueden, como hacen varios hermanos que me cuentan que ellos colocan el devocional mientras que están trabajando, mientras que están haciendo sus quehaceres y van escuchando palabra del Señor. Y eso hace mella. La palabra nunca, nunca, nunca va a volver vacía. Hay hermanos que incluso se acuestan a dormir escuchando palabra. Ese es un recuerdo que tienen mis hijos de mí, y es que siempre antes de acostarnos a dormir les dejaba escuchando palabra del Señor, la audiobiblia, y ellos todos de igual manera nos íbamos quedando dormidos y mientras que íbamos escuchando palabra. Hay unos hermanos que se quedan dormidos viendo películas, hay otros que se quedan dormidos viendo televisión, viendo noticias, magazines, realities, bueno. Pero si tú lo puedes hacer escuchando palabra, es excelente, excelente, porque la palabra hace lo que tiene que hacer. Y comprendamos que también tenemos un subconsciente, y esa palabra llega también al subconsciente. No vayamos a creer que solamente la música, la televisión y la información que hoy en día da el mundo, a la serpiente a través del mundo y de los medios masivos de desinformación, es lo único que llega al subconsciente. No, la palabra también llega allá. Por eso las escrituras nos hablan y nos enseñan de que la palabra rompe nuestra carne, rompe nuestros tuétanos, rompe el hueso y llega a lo más profundo de nuestro ser, y nunca va a volver vacía. La palabra nunca va a volver vacía. Nos encontramos un lunes como hoy escudriñando el libro de Enoc, leyéndolo, porque, y vaya que sí, es controversial este libro. Hay hermanos que les pica, que les ofende nomás el solo hecho de escuchar que hay otro libro aparte de los 66 libros que tienen los hermanos protestantes, y que tienen como fuente máxima de autoridad sus 66 libros. Es más, no se salen de la versión Reina Valera 1960 porque creen que ya leer otra versión de las escrituras ya los va a apartar de la verdad. Y pues, mis amados,
hemos venido escudriñando en el transcurrir de este tiempo que si hay una de las versiones bíblicas que más errores de transcripción tiene es precisamente la Reina Valera 1960. Y el hecho de que le hayan quitado tantos libros es de madurez espiritual reconocer nosotros y saber nosotros que las escrituras sufrieron una alteración consciente o inconscientemente. Eso no lo voy a juzgar yo en estos momentos, no es el tiempo, pero consciente o inconscientemente las escrituras llegaron alteradas, no más con que la palabra haya sido transcrita del hebreo al español, del griego al español, ya sufrió ciertas alteraciones, porque inicialmente fue del hebreo al griego, del griego al latín, y del latín al alemán, del latín al inglés, y del inglés y el alemán al español. Y en esas transcripciones pues se va afectando la esencia de lo que se tenía o de lo que se quería decir. Así que, mis amados, por favor, tengamos presente de que no podemos nosotros cerrarnos a la banda de decir que solamente una versión es la que es y punto, y todo el resto está mal, porque al Señor no lo podemos encasillar, y menos encasillarlo en un solo libro. Entonces, teniendo en cuenta el hecho de que hay muchas cosas que nosotros no comprendemos de cómo fue que llegamos hasta acá, del por qué se dieron las cosas como se dieron, de que necesitamos comprender los tiempos que estamos viviendo, las señales que se están dando en los cielos. Ahorita, en esta actualidad, tú vas a escuchar en internet acerca de quienes gobiernan el mundo, y viene a salir a luz pública precisamente que quienes gobiernan el mundo al parecer es una raza que no son humanos y que son más bien como reptiles, y que esos reptiles son los que gobiernan la tierra y se alimentan de la humanidad. Y todo esto, entenderlo a la luz de las escrituras, nos va a traer a nosotros la comprensión de lo que es ese campo espiritual que nosotros desconocemos. Y cuando nosotros vemos hacia la historia, y cuando nosotros vemos las religiones, por decirlo así, antiguas, de donde se tomaron los escritos para sacar la Biblia que nosotros conocemos, nos vamos a dar cuenta que esas religiones más antiguas tenían otros libros de demás que por alguna razón a nosotros no nos llegaron, pero que sí nos van a dar mucha luz en cuanto a tantos misterios que en el cristianismo o en la religión se encuentran, y que a nosotros sencillamente con decirnos eso pertenece a los misterios del Señor, eso pertenece a la gloria del Señor, eso es inexplicable, eso es inentendible, eso pregúnteselo al Señor cuando su merced esté allá en su presencia, y nos quedamos con varios baches que no nos permiten entender bien qué es lo que está pasando. A la luz de las escrituras nosotros vamos a tener la oportunidad de ver que los objetos voladores no identificados también están registrados en las escrituras, solo que con otros nombres, y que ahorita los estamos viendo más claramente. Ya los gobiernos están sacando a la luz pública todo esto de los seres volantes, o aquellos seres alados de los que se hablan las escrituras, de los que se están hablando hoy en día, porque cada vez la atmósfera se está tornando para la guerra que viene. Eso es inevitable. Es todas las religiones, hasta las religiones que entre comillas profesan no creer en un creador, todas saben que va a llegar ese día, va a ser inevitable, el día de la gran batalla entre buenos y malos, entre el bien y el mal. Y uno de los libros que habla más a profundidad, lo hemos hablado acá, hace un zoom a los capítulos, a los primeros capítulos del Génesis, es el libro de Enoc, y que lo retiraron, lo sacaron del canon bíblico a precisamente Roma,
para poder tener la manipulación en cuanto a la verdad del Creador, como Pablo precisamente habla también en el Nuevo Testamento, por si de pronto el capítulo 6 del Génesis, el capítulo 7 de Génesis, el capítulo 5 de Génesis no nos basta. También lo vamos a encontrar cuando Pablo le escribe a los romanos y narra y menciona precisamente cómo los humanos dejaron la adoración del Eterno para empezar a adorar a los reptiles, a los cuadrúpedos, a los alados. Eso lo explica muy bien Pablo en el capítulo 1 del libro de Romanos, de la carta a los Romanos, y que por esa razón es que el mundo se corrompió al punto donde se corrompió. ¿Quiénes fueron los que pervirtieron la sexualidad del hombre? ¿Quiénes fueron los que esclavizaron a la humanidad por medio de esta sexualidad? Y cómo ellos también se corrompieron en dichas pasiones. Y nosotros, el rasgo arqueológico, el rasgo histórico y científico nos van a dar a nosotros el hecho de que algo pasó en esa antigüedad que hoy en día se está viendo y saliendo a luz pública. Siempre hemos hablado acerca de que Hollywood es esa varita mágica, porque eso es lo que significa, es esa varita mágica que los ángeles, porque se encuentra ubicada en Los Ángeles, que esa varita mágica de los ángeles caídos viene a programar a la humanidad para que cuando pasen todas las cosas como están pasando, la humanidad no vaya a darle tan duro, porque ya la han venido programando para todo esto. Ellos están preparando la llegada del antimesías, la llegada del falso profeta, y nosotros de igual manera estamos anunciando y estamos preparando y preparándonos para la venida de nuestro Mesías. Estamos tal cual como en los días de Noé. Entonces, el capítulo número 10 del libro de Enoc, permítame, voy a leerlo primeramente y luego miramos a ver en qué parte nos podemos quedar y hasta dónde nos da el tiempo. Dice el capítulo 10 del libro de Enoc de la siguiente manera: entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec. Sariel, uno de los arcángeles, lo envió al hijo de Lamec. El hijo de Lamec es Enoc. Y ahí viene el verso 2. Y le dijo: ve hacia Noé, y dile en mi nombre, escóndete, y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Y además el Señor dijo a Rafael: encadena a Azael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Tira sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. Y en el gran día del juicio, que sea arrojado al fuego. Después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sane de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azael,
impútale entonces todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel: procede contra los bastardos y réprobos, hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemiasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos serán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día del juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en las prisiones eternas. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante, y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del juicio que yo juzgare, permanecerá por todas las generaciones. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los vigilantes, porque han hecho obrar mal a los humanos. Destruye la opresión de la faz de la tierra. Haz perecer toda obra de impiedad, y haz que aparezca la planta de justicia. Ella será una bendición, y las obras de los justos serán plantadas en alegría para siempre. En ese tiempo todos los justos escaparán y vivirán hasta que engendren millares. Todos los días de vuestra juventud y de vuestra vejez se completarán en paz. Entonces toda la tierra será cultivada en justicia, y toda ella será plantada en árboles y llena de bendición. Todos los árboles de la tierra que deseen serán plantados en ella, y sembrarán allí viñas, y cada uno de ellos producirá 1000 jarras de vino, y cada semilla producirá 1000 medidas por una, y una medida de aceite producirá 10 lagares de aceite. Y limpia tú la tierra de toda opresión, de toda violencia, de todo pecado, de toda impiedad y de toda maldad que ocurre en ella, y hazles desaparecer de la tierra. Y a todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos, y todas las naciones me adorarán, y dirigirán en oración a mí y me alabarán, y la tierra será limpia de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo y de todo dolor, y yo no enviaré más plagas sobre la tierra hasta las generaciones de las generaciones, ni por toda la eternidad. Así culmina el capítulo número 10 del libro de Enoc. Y aquí es cuando viene lo bueno. Vean, amados hermanos, y para todos los que nos están escuchando o que nos están viendo, resulta que aquí es donde uno viene a entender el por qué
quitaron este libro de las escrituras y de las escrituras que nos llegaron a nosotros, porque vuelvo y repito lo que hemos hablado desde tiempo atrás. Este libro no es solamente que nosotros querramos pervertirnos, perdernos en el conocimiento y estar entrando en blasfemias, y que tenemos que renunciar a este tipo de informaciones, porque es que esto es lo que precisamente los ángeles caídos no quieren que se sepa. Esto es lo que la élite que gobierna el mundo no quieren que nosotros sepamos. Aquí nosotros estamos leyendo precisamente los juicios de parte del Eterno. El juicio que viene. Enoc siempre va a estar, el libro de Enoc, por lo menos el libro de los vigilantes, que es el que estamos leyendo ahorita, el libro de los vigilantes nos va a estar haciendo una referencia en cuanto a el juicio que hay para las personas que han tomado la decisión, para los seres que han tomado la decisión de rebelarse en contra del Creador, y también están las bendiciones que vienen para aquellos que han decidido ser obedientes al Señor. Están los dos, así como cuando el Señor toma a Israel y la coloca a toda Israel en un valle, y se coloca Aarón en una parte, en un monte, y Moisés en otro monte, y ambos van a proclamar, unos van a proclamar lo que significa la obediencia y las bendiciones a la obediencia, y también lo que significa la desobediencia y las maldiciones para la desobediencia. Y este libro nos viene a hablar de esta parte porque es el primer libro apocalíptico que hay. El primer mensaje escatológico y apocalíptico está en el libro de Enoc. Antes de que el Señor le hablara a Ezequiel, a Daniel, a los grandes profetas que tienen un mensaje apocalíptico, antes de que el Señor contactara a Johanán o a Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el discípulo, antes de que el Señor le revelara el Apocalipsis a Juan, ya lo había hablado tiempo atrás, porque la caída nuestra no fue solamente culpa nuestra, sino precisamente que fue inducida por la serpiente, y luego más adelante fue inducida por todos los ángeles que tomaron la decisión de hacer un pacto entre ellos y de rebelarse en contra del Señor y revelarle a la humanidad secretos que no era el tiempo de que nosotros lo supiésemos. Porque es como si a nuestros hijos menores de 10 años o menores de 5 años les estemos dando ciertos poderes y ciertas tecnologías o ciertas capacidades que ellos no tienen la madurez y la conciencia para recibirlas. En cuanto a la creación debería de haberse desarrollado en su proceso, pero precisamente estos ángeles aceleraron y revelaron cosas que no teníamos que recibir en ese tiempo, sino en el tiempo del Creador. Y los ángeles caídos, por ganarse el favor de sus mujeres y precisamente por seguir en su plan de rebeldía, revelaron cosas que no tenían que haber revelado, que fue lo que vimos en capítulos anteriores: el forjar los metales, el antimonio, el maquillaje, el forjar el hierro, las espadas, las armas, todas estas tecnologías y conocimientos, lo que hay con las plantas, lo que hay con relación a la bóveda celeste, pero todo alterado y manipulado. Por eso es que el Señor llama a Enoc. Por eso es que el Señor llama a Enoc y le revela a Enoc y le muestra todo a Enoc, para que Enoc pudiese guardar un registro, no de la manera adulterada que los ángeles estaban contando la historia, sino ya desde el mensaje directamente y autorizado por parte del Eterno. Por eso a Enoc lo llevan por, eso lo veremos luego más adelante, a Enoc lo llevan por las diferentes dimensiones dentro de esta bóveda celeste,
cómo esta bóveda celeste, nadie puede salir de acá, las puertas que hay en los cielos, las ventanas que hay en los cielos, cómo funciona todo el sistema de esta tierra, por donde salen los vientos contaminados, por donde entran los vientos limpios, cómo son las corrientes, cómo son toda la infraestructura que tiene el Eterno para que acá en la tierra nosotros podamos vivir, cómo la atmósfera de la tierra cambió después del diluvio, cómo fue que todo el gigantismo quedó en la era prediluviana y de allá para acá ya no quedaron más rastros, más huellas, sino solamente vivas, ¿no? Sino solamente los registros que precisamente vinieron a ocultarnos para poder manipular y alterar la historia de la humanidad. Y obviamente este mensaje no le va a caer bien a todo el mundo, porque habrán muchos que creerán que precisamente nosotros ya nos terminamos de volver locos y nosotros ya estamos viendo cosas que no debemos de ver, porque estamos viendo precisamente cómo es que la serpiente antigua tiene gobernado y dominado todo este mundo, todo este sistema caído. Entonces, por eso fue que ocultaron este libro. Por eso este libro y otros libros más fueron sacados del canon bíblico. Y más cuando nosotros vemos que precisamente la mano de Roma ha estado allí manipulando, y que Roma es la misma mano de los griegos, y los griegos son la misma mano de los macedonios, y los macedonios son la misma mano de Babilonia. Todo ha sido el mismo gobierno de este principado, de este ángel caído, de todos ellos que vinieron alterando y manipulando nuestra historia. Entonces viene este texto que lo tienen en los libros antiguos, las religiones más antiguas que no obedecieron y no se sujetaron a Roma. Dentro del cristianismo, si le podemos llamar cristianismo, dentro de nosotros los creyentes están los etíopes, que ya hemos hablado, que ellos tenían ese libro, no lo habían tomado en cuenta, y por ahí había uno que otro, pero todo muy oculto, todo muy calladito, todo muy en silencio, hasta que alrededor de 1950 aproximadamente, un año más, unos añitos menos, unos añitos más, pero en esa fecha fue cuando estos pastorcitos beduinos jugando con piedras, buscando las cabras allá por los lados del Mar Muerto, encontraron los pergaminos del Mar Muerto, le colocaron precisamente a estos rollos y a estos pergaminos que pertenecen o pertenecían a una etnia, a una cultura que vivió aproximadamente en los años de nuestro maestro. Y ellos eran conocidos como los esenios, y ellos tenían casi que toda una biblioteca allá en esas cuevas. Guardaron esos rollos y esos pergaminos que se conservaron precisamente por la salinidad del ambiente, y eso permitió que todos esos rollos y esos pergaminos estuvieran allí ocultos hasta que los encontraron y vieron qué eran y se dieron cuenta que sí, eso coincidía con escritos hebreos, eso coincidía con los etíopes, eso coincidía con esto, y ya no pudieron ocultar más, y esto viene a salir a la luz pública, y poco a poco ya incluso el ejemplar del libro que yo tengo en mis manos es un libro y es un ejemplar que usó o usa el Seminario Bíblico Bautista para enseñar. Entonces no se podía tapar más con un dedo, y cuando nosotros vemos la escritura, el texto, pues nos vamos a dar cuenta que hay mucha hilaridad, y que precisamente son de esas piezas que le hacían falta al rompecabezas para poder comprender mucho mejor. Si nosotros vemos acá en el capítulo número 10, se nos está narrando ya el juicio que viene de parte del Señor, cuando el Señor envía los juicios por lo que hicieron los ángeles caídos, y luego por lo que hacen los hijos de los ángeles caídos, que el Señor les llama a toda esta descendencia, a los bastardos. ¿Por qué bastardos? Porque fueron todos engendrados en relaciones ilegales.
porque no era legal lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos hicieron de haberse enamorado de las mujeres y de haberse llegado a ellas, que eso lo narra el capítulo número 6 del Génesis, que en el Génesis dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y que cuando ellos se llegaron, precisamente esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres vinieron a ser los seres de renombres, los gigantes. Y no podemos nosotros ocultar que existieron gigantes porque ya hemos visto que hay muchas pruebas arqueológicas en cuanto a que en algún tiempo antes del diluvio los gigantes existieron. Y viene y dice precisamente, comienza el texto diciendo: entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel a Lamec. Entonces vamos a ver aquí que precisamente el Eterno manda es a sus arcángeles. Vamos a ver a Sariel, vamos a ver a Rafael, vamos a ver a Gabriel, a Miguel, ejecutando los juicios de parte del Eterno. Y cada uno va a tener una tarea específica. Cada uno de estos arcángeles va a tener una tarea específica directamente del Eterno para ejecutar los juicios de parte de él. A Sariel le dice que es el que tiene que ir y hablar con Noé, mostrarle a Noé todo, decirle qué es lo que tiene que hacer para conservar la vida, para conservarse él y su familia, y a través de él volver a plantar la planta de justicia en la humanidad. Esa semilla que viene de parte del Eterno, esa semilla que viene de parte de su creación, de su voluntad. Y esto es precisamente ese zoom que le hace falta a las escrituras que nosotros tenemos, a la Biblia, al Génesis, al ver que precisamente aquí se complementa cuando nosotros ahí vemos que solamente, cuando nosotros leemos el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8 de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que pues sí, el Señor mandó a Noé a hacer un arca, el Señor mandó a hacer esto, pero ¿a través de quién? ¿Cómo es que se ejecuta todo ello? Es directamente el Eterno, y aquí nos vamos a dar cuenta que obviamente Él usa a sus enviados, a sus ángeles. Por eso cuando nosotros, no, es que el Señor limpió mi vida. ¿Y cómo limpió tu vida? ¿Vino el Señor y te la limpió? No, pues a través de sus siervos, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración. Solo que cuando nosotros decimos el Señor hizo esto, el Señor habló, el Señor dijo, es porque Él fue el que estuvo detrás de la ejecución de la orden. Él es el primario, Él es el uno, en Él comienzan todas las cosas y el juicio de los caídos comienza es en Él. Entonces Él envía a Sariel a hablar con Noé y a decirle todo lo que va a pasar. Entonces vemos de igual manera que se le dan todas las órdenes de cómo tiene que hacer lo del arca. Todo esto se lo da a través de Sariel, que se encargó de llevar el mensaje a Noé. Y luego vamos a ver lo que le dice a Rafael. A Rafael le dice, además el Señor dijo a Rafael, encadena a este ángel caído que tiene este nombre y que el Señor reprenda todos estos nombres y todos estos personajes que tienen estos títulos. Dice que encadene a Asael, que fue el que lideró esta rebelión, de pies y de manos, y arrójalos en las tinieblas. Abre el desierto que se encuentra en Dudael y arrójalo a él allá. Tira sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelos de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio será arrojado el fuego. Miren, hay una palabra que siempre nosotros vamos a estar viendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es el gran día del Señor, que nosotros somos las generaciones, nosotros y nuestros hijos seremos las generaciones que vamos a presenciar parte de todo el gran día. O sea, toda la historia de la raza humana apunta a este tiempo el que tú y yo estamos viviendo, porque se acerca el gran día del Señor, donde el Señor va a juzgar a buenos
y a malos, donde el Señor va a entregar galardones para los justos, como Él lo prometió, y donde el Señor va a dictaminar sentencias para los injustos, para los hijos de la reprobación, para los hijos de la desobediencia. Por eso es tan importante el aprender nosotros a obedecer y el enseñarle a los que vienen detrás de nosotros el principio de la obediencia. El principio de la obediencia, mis amados, es clave en esta tierra, en esta dimensión y en esto en lo que nosotros estamos viviendo, el aprender a ser obedientes. Entonces dicen las escrituras de la siguiente manera, ¿no? Que lo van a guardar allá para ese gran día. Y dice luego, y después sana la tierra, que de hecho Rafael significa Dios es el que sana. La sanación o la sanidad viene de parte del Señor. Y aquí lo vemos, precisamente quien tiene la misión de sanar la tierra es Rafael. Y le dice entonces, después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación a fin de que se sane de la plaga y de todo lo que los hijos de los hombres no y que todos los hijos de los hombres no se vayan a perder debido a los misterios que los vigilantes descubrieron y enseñaron a los hijos de los hombres. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por estos personajes, por estos ángeles caídos. Impútale entonces todo el pecado. Y a Gabriel, ven acá, el Señor precisamente tiene un orden y esto es lo hermoso de poder conocer las obras del Creador, de que Él tiene un orden y Él envía a cada uno de sus arcángeles con misiones especiales y con misiones específicas. Y a Gabriel, otro arcángel, otro de los arcángeles, le dice: procede contra los bastardos y réprobos hijos de la fornicación y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Y ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta cómo entre ellos mismos empezaron a matar. Que en la ciencia ficción a nosotros nos dicen o no, nos muestran la ciencia ficción que hay una guerra entre vampiros y hombres lobo y entre ellos se terminan matando, que hay una guerra entre este imperio y este otro imperio, que hay una guerra entre estos y estos. Quien los puso a ellos en guerras entre ellos mismos fue Gabriel. Ese fue trabajo del arcángel Gabriel, hacerlos poner a todos ellos en discordias para que entre ellos mismos se fueran acabando, entre ellos mismos se fueran matando, entre ellos mismos se fueran aniquilando. Eso fue un trabajo que tuvo que hacer Gabriel, ponerlos a ellos en discordias para que entre ellos mismos se pusieran a pelear y se acabaran. Entonces es lo que nosotros estamos viendo acá, como Gabriel viene a ejecutar ese juicio de parte del Eterno, porque los ángeles son los que portan los juicios de parte del Eterno, y quien va a liderar toda la consumación de los juicios de parte del Eterno, que son los sellos, las trompetas y las copas de la ira del Eterno, es nuestro Señor Yeshua, liderando los ejércitos de los cielos. Luego dice el verso 10 del capítulo 10: ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno de ellos viva 500 años. ¿Ven cómo es el juicio de parte del Eterno para con los ángeles caídos? Y es importante que nosotros tengamos presente cómo fue que pasaron las cosas para que llegáramos a estos días, a nuestros días. Versículo número 11, ya entra el juicio que porta el arcángel Miguel. Entonces ya hemos visto a Sariel, a Rafael, a Gabriel, y aquí vemos el juicio que va a traer Miguel. Y dice en la escritura acá, dice: y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemiasa, que el Eterno lo reprenda, y a todos
sus cómplices que se unieron con mujeres y que se contaminaron con ellas en su impureza. Porque recordemos que es que ellos eran ángeles, ellos eran seres puros. Y cuando ellos se enamoraron de las mujeres y se unieron a ellas, se contaminaron con la misma impureza de la humanidad. Ellos que estaban en un lugar celestial, ellos que tenían unos trabajos celestiales, abandonaron el reino de los cielos, abandonaron la casa celestial, la morada de ellos. Ellos eran los precisamente el nombre que le vienen a dar en la cultura sumeria a ellos mismos es los vigilantes o los hijos del cielo o los dioses de las alturas, que precisamente viene a traducir la famosísima palabra que también se puso muy de moda en las redes sociales y que tiene que ver con los Anunnaki, que son los dioses de los sumerios. Ellos, precisamente los ángeles caídos, son los dioses de los sumerios, los dioses de los griegos, los dioses de los romanos, los dioses ahorita de los caídos, precisamente de todas estas religiones que vienen a rendir culto a los seres caídos. Y viene y le dice a Miguel, la orden es, dile a Miguel que se unieron a las mujeres, verso 12, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día del juicio. Miren, amados, que precisamente incluso nosotros vamos a ver mucho en todo lo que tiene que ver con las películas de ciencia ficción que maneja Hollywood, como por ejemplo los Transformers. En los Transformers se habla de que hay que despertar a estos robots máquinas biológicas también, con aliento de vida, con pensamiento propio. Y ellos se encuentran unos en las profundidades de los abismos de los mares y otros en las partes de los desiertos. Y estas películas lo narran así, de cómo los humanos intervienen para levantar a esos que están como en una especie de sueño profundo, y ellos van a venir a liberar a estos seres que se encuentran allí encadenados. Es que es tremendo. ¿De dónde saca Hollywood toda esa información? ¿De dónde sacan ellos la información para que ellos sean precisamente tan exitosos? Y es porque están manejando lo que las mismas escrituras han enseñado desde siempre, pero que esta información había sido ocultada a la humanidad y hasta ahorita está saliendo a luz pública, precisamente porque ya es el tiempo de despertar no solamente a los que están dormidos, sino a toda la humanidad que estuvo en este sueño ignorante dormida, y empezarles a despertar por los tiempos en los que nos encontramos. Esto no pasó antes porque no era el tiempo. Está pasando ahorita y es lo que hablábamos, creo que en alguno de los devocionales pasados, teniendo en cuenta de que es precisamente en estos últimos tiempos donde la tecnología y donde la ciencia y el conocimiento iba a ser despertado, avivado en la humanidad, preparándonos para lo que viene. Entonces dice que a Miguel verso 12, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de todos sus queridos. En estos días se les llevará al abismo de fuego y a los tormentos. ¿Ven cómo todo se está preparando para el gran día del juicio? Para el gran día del juicio, que es precisamente en estos últimos tiempos nuestros, donde todos van a ser juzgados y donde ya los que tengan que irse para el abismo van a ser enviados al abismo, al que arde en fuego, ese fuego que ya no se va a apagar más. Todos los que sean condenados estarán perdidos de ahí en adelante y será encadenado
con ellos hasta la destrucción de sus generaciones, y en la época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas sus generaciones. Destruye a los espíritus de los bastardos y de los hijos de los vigilantes, porque han hecho obrar mal a los humanos. Destruye la opresión de la faz de la tierra. Haz perecer toda obra de impiedad y haz que aparezca la planta de justicia, y será una bendición, y las obras de los justos serán plantadas en alegría para siempre. Y aquí hasta el final vamos a estar viendo lo que el Señor a nosotros nos enseña en cuanto a lo tocante con el milenio del Mesías. Cuando el Mesías reine juntamente con la iglesia, y cuando nosotros precisamente estemos juntamente con el Mesías, llevando lo que es en este tiempo, todos los justos escaparán y vivirán hasta que engendren millares. Todos los días de vuestra juventud y vuestra vejez se completarán en paz. Entonces toda la tierra será cultivada en justicia, y en toda ella serán plantados árboles, y llena de bendición. Todos los árboles de la tierra que deseen serán plantados en ella, y sembrarán allí viñas, y cada una de ellas producirá 1000 jarras de vino, y cada semilla producirá 1000 medidas por una, y una medida de aceite producirá 10,000 lagares de aceite. Y limpia tú la tierra de toda opresión, de toda violencia, y de todo pecado, de toda impiedad, y de toda maldad que ocurre en ella, y hazla desaparecer de la tierra, y todos los justos, y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos, y todas las naciones me adorarán y se dirigirán en oración y alabanzas hacia mí. Este es el periodo del milenio. Entonces vemos precisamente el juicio que hay para los caídos y la bendición que hay para los que se guarden en justicia, para los que busquen al justo, el justo de las naciones, que viene siendo nuestro Mesías, y cómo de la mano del Mesías va a haber ese reinado, ese gobierno, ese periodo que es precisamente el milenio del Mesías. Y aquí se está hablando acerca de ello, porque es lo que siempre vamos a estar encontrando en el libro de Enoc, en por lo menos de la parte de los vigilantes, cómo el Señor habla acerca de la bendición y la maldición, la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia, que en partes más micro, hablando en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros de partes más pequeñas, es lo mismo que nosotros vamos a vivir. Vendrá una bendición si nosotros vivimos en obediencia, y vendrá una maldición si nosotros vivimos en desobediencia, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo del Eterno es vida, y vida en abundancia. Una cosa es si nosotros vivimos en desobediencia, y otra cosa es si nosotros vivimos en obediencia, y es algo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos, y que nuestros hijos se encarguen de transmitírselo a los hijos de nuestros hijos, o sea, a sus hijos. Que es importante, es muy importante que nosotros seamos obedientes. Con eso fue con lo que comenzamos hablando en este devocional. La importancia de la obediencia. Miren, estos ángeles tomaron la decisión de desobedecer al Eterno, y ahorita están viviendo las consecuencias de esa desobediencia. Y seguirán viviendo las consecuencias de esa desobediencia por toda la eternidad. Y ya nosotros somos conscientes, porque lo hemos visto, porque lo hemos vivido. Qué bendiciones cuando hacemos las cosas bien, y qué problema tan grande cuando nosotros hacemos las cosas mal. ¿Cuál es el fruto de ser obedientes? ¿Y cuál es el fruto de no ser obedientes, de ser desobedientes? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros un acto de desobediencia? Que a veces nos toca pagar unas cosas que uno dice,
Señor bendito, yo por qué me metí en esto, si yo te hubiera escuchado, si yo hubiera atendido tu voz, pero no. Que miren, siempre lo he dicho, qué lástima, qué tristeza, qué dolor que nosotros tengamos que aprender a los golpes. ¿Por qué no aprendemos a las buenas? ¿Por qué nos cuesta tanto aprender a ser obedientes sin necesidad de tener que meter el dedo en el interruptor de la luz para darnos cuenta que la luz le pasa a uno un corrientazo y eso duele? ¿Por qué nos tenemos que quemar para saber que con el fuego no se juega? ¿Por qué tenemos que aprender a los golpes? ¿Por qué no podemos aprender? Qué bendición por aquellos que son obedientes, que aman la obediencia y que les dicen no se metan por ahí y no se meten por ahí. Pero qué tremendo es a los desobedientes, a los que nos dicen, miren, no se vaya por ese camino, y uno como que más rápido le dice, métase por ahí, y se mete uno por ahí, y ahí viene el llanto y el crujir de dientes cuando uno dice, ay, Señor, perdóname, yo no debía haberme metido por el lado equivocado, tú tenías razón y yo no pude escuchar esa partecita. Lo mismo pasa acá. Y lo que pasa es que cuando los ángeles se rebelaron, y ellos cayeron y desobedecieron, ellos mismos hicieron un pacto bajo anatema, o sea, que el que lo incumpliera se moría, iba a perecer, iba a morir, iba a fallecer, así lo tuvieran que matar entre ellos mismos, pero que nadie iba a violar ese pacto que ellos estaban haciendo. Y se entregaron en sus pasiones, en sus rebeldías, en sus rebeliones. ¿Cuántas veces a nosotros, por orgullosos o por rencorosos o por vengativos o por ignorancia, nos ponemos a hacer nuestra propia voluntad y después viene el llanto y el crujir de los dientes? Ay, pero es que yo por qué fui tan bruto, yo por qué fui tan ignorante, yo por qué me metí ahí si yo sabía que no tenía que hacer eso y terminé haciéndolo, y después, venga, miren las consecuencias de nuestra desobediencia. Le pasó a estos ángeles caídos y vemos cómo el Eterno coge a sus arcángeles para ejecutar sus obras, que en algún momento lo hablábamos y es algo de lo que quizás nosotros ignoremos, y es que el Eterno da las órdenes, el Eterno da la palabra, y es nuestro Señor Yeshua o sus arcángeles o sus ángeles los que vienen a ejecutar las obras del Creador. Él tiene sus métodos, él tiene sus personajes, él tiene sus emisarios, él tiene sus enviados para hacer su voluntad, para ejecutar sus juicios. Y aquí vemos a estos cuatro principales ejecutando los juicios del Eterno. A uno, usted vaya y se encarga de esto, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto. Cada quien se va a encargar de algo diferente. Quienes van a venir, es más, quienes van a recoger a la iglesia son los cuatro principales. Recordemos cuando el Señor dice que con voz de mando y con trompeta del Eterno, Él va a venir y Él va a enviar a sus cuatro ángeles a los extremos de la tierra, y desde los extremos de la tierra los van a recoger a todos en un solo punto. Quienes vienen a recoger a la iglesia son los cuatro ángeles principales obedeciendo la orden del Mesías. Y una vez que a nosotros nos tengan asegurados, pues ahí sí ya vendrá toda la gran hecatombe que vaya a venir, el gran juicio que vaya a venir de parte del Eterno, y es cuando el Señor va a juzgar para limpiar nuevamente la tierra y entregarle al Mesías el reinado de la tierra por 1000 años. Entonces, si nosotros desconocemos tanta información que nos ayuda a nosotros precisamente es a complementar nuestro conocimiento. Nosotros no nos estamos desviando por una senda de vamos a colocar la nueva secta de los santos ángeles de esto, no. La gloria es para el Eterno y acá se la están dando toda al Eterno, y que quien envía los juicios y que quien da la orden es directamente el Eterno.
Y eso que todavía en escena no ha aparecido el Mesías directamente, ya lo veremos a nuestro amado Mesías aquí también reflejado en el libro de Enoc. Así que mis amados, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, ustedes nos la hacen llegar, por favor, si quieren públicamente o si quieren en privado, nos la hacen llegar, que si nosotros podemos colaborarles, les colaboramos, y si no, oraremos para colaborarnos, y que así podamos comprender bien el tiempo en el que nos encontramos en tiempos apocalípticos, que todo lo que nosotros estamos viviendo ya había sido profetizado, que incluso nuestro Mesías profetizó de estos días, profetizó de estos tiempos. Él habló acerca de estos últimos tiempos y de las señales. Si es bien cierto, no sabemos el día y la hora, pero sí podemos reconocer las señales. Los tiempos han sido acortados, se ha levantado nación contra nación, reino contra reino. Hay pestes, hay hambres, hay terremotos, hay calamidades naturales en diferentes lugares de la tierra. Se ha multiplicado la maldad tanto que el amor de nosotros se nos está enfriando, el amor de la iglesia se está enfriando. Los días han sido acortados. El clima lo estamos viendo comportarse de una manera diferente. La naturaleza en sí se está comportando de una manera muy diferente. La ciencia y el conocimiento ha aumentado. Ya está saliendo a luz pública lo que durante tanto tiempo estuvo oculto y escondido. ¿Necesitamos más señales de que estamos en los últimos tiempos? Dice la Escritura y el Señor enseñándonos a nosotros: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la Escritura y las señales. Vean, los que tienen ojos para ver, que vean lo que está pasando, las señales que se están dando, y que podamos nosotros ser como esas 5 vírgenes sensatas y no ser 5 vírgenes insensatas. El Eterno me les bendiga grande, rica y abundantemente. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de meditar, de adquirir conocimiento, Señor, para entender qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando hoy en día y las cosas venideras. Gracias, Señor, por quitarnos la venda de los ojos, porque hay muchas cosas que sencillamente nosotros no entendíamos y no comprendíamos. Pero a través de tu palabra y a través de estos textos que apoyan tu palabra, podemos comprender un poco mejor toda esta dimensión espiritual y esta dimensión terrenal en la que nos encontramos. Las regiones celestes, estos principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que gobiernan la tierra, sus estrategias maquiavélicas, dominantes, cómo programan a la humanidad a punta de mentiras, Señor, cómo nosotros estábamos esclavos a esas mentiras y cómo hoy en día poco a poco todo va saliendo a la luz y se va reflejando tus planes, tus juicios, tus estatutos, tus decretos en el tiempo en el que vivimos. Guárdanos de ser marcados, guárdanos de ser engañados por la élite de la serpiente y terminar haciendo algo que tú no nos llamaste a hacer. Bendito seas tú por siempre y para siempre, bendito sea tu reino y que tu palabra pueda fluir como ríos de agua viva. En el nombre de nuestro amado Yeshua, el Mesías, tu Hijo, el primogénito de la creación, te lo pedimos y te lo rogamos y te decimos amén y amén.